Vamos a leer entonces acerca de este tema y esperamos que sea de grande bendición. ¿Por qué dice el cuerno de Daniel 7? Porque a veces cuando leemos en otras partes sobre el cuerno pequeño pensamos que es el mismo y hoy nos vamos a dar cuenta que no. El cuerno de Daniel 7 es muy específico. Hay otro cuerno pequeño también en el capítulo 8 y hoy vamos a aprender que hay también diferencia en estos cuernos, porque de pronto incluso hasta los escatólogos, sobre todo yo digo los escatólogos de Facebook, porque de pronto hay escatólogos de Facebook, ¿verdad? Y ellos se hacen sus propias ideas de interpretaciones, pero no toman en cuenta algunos detalles que el texto mismo nos proporciona. Y hoy esperemos que esta enseñanza pueda traernos luz al respecto. Es Daniel capítulo 7, versículos, bueno, vamos a leer las primeras porciones del 7 al 13. Dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las sobras, las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí ya estamos bien, ¿verdad? Luego dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, es decir, un onceavo cuerno que salía. Delante de él fueron arrancados 3, de modo que quedaron 8. ¿Sí? Estamos por allá, ¿verdad? De los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiere decir que la presencia de estos está hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del tiempo que se menciona escatológico. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Él contempló el final de la visión hasta que fue destruida la bestia. No quiere decir que él murió la bestia, como algunas de las interpretaciones se vienen. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, ya cuando juntamente con la bestia final van a morir. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esa es la primera parte. La otra parte del texto, que es el capítulo 7, porque estamos dando la lectura. Capítulo 7 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, es decir, la cuarta bestia. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía esa cuarta bestia en su cabeza, no otra bestia, es importante decirlo, y del otro que le había salido, de delante del cual habían caído 3, convirtiéndose él en el octavo. Eso no lo pierdan de vista, es muy importante. Y dice allá que este mismo cuerno tenía ojos y boca. Eso significa que era humano. Es muy importante también ese detalle, porque de pronto dicen que es un sistema que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, o sea, creció. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Aquí los santos son el pueblo de Israel, porque está hablando, la iglesia todavía no existía para esta revelación. Hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo. Estos son los santos del pueblo de Israel, en especial el
del periodo de la gran tribulación. Y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y de toda la tierra. La tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Tras ellos, pero no significa que en otro tiempo, sino que son contemporáneos. Lo que significa es que ya están los 10 presentes, y después de que están los 10 presentes, surge, pero es contemporáneo a los 10 y se convierte en el número 11. Entonces es importante esta explicación, el cual será diferente de los primeros 10, y a 3 de ellos derribará. Recuerden, se convierte en el octavo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En otras palabras, es con la venida del Señor que concluye la visión. O sea, la visión todavía no ha tenido final. Por eso es pertinente hablar del tema. No es algo que quedó en el pasado, sino que es algo que viene todavía a futuro. Vamos a comenzar primero hablando de esto, ¿no? ¿Quién es el cuerno pequeño? Eso es lo que vamos a estar hablando. De Daniel, capítulo 7, lo especifico porque de pronto se confunden, y lo vamos a estar explicando las diferencias entre el capítulo 8 hay un cuerno pequeño, y también hay otro cuerno que es un cuerno grande, en el capítulo 11. Pero en este capítulo encontramos al cuerno pequeño. ¿Y quién es? Algunas teorías. Algunos dicen que ese cuerno pequeño es el papado. Esa es la teoría del historicismo. Generalmente la iglesia adventista es historicista y cree que el papado es. Algunos de los reformadores también pensaron que era el papado, o defendían la postura de que era el papado, y el papado también creó su teoría y dijo: pues no es el papado, sino que son las iglesias que salieron de Roma, y ahora les echaron la culpa a los que salieron de Roma. Ellos son los anticristos, son los que no son de la iglesia católica y salieron de la iglesia católica y se convirtieron en anticristo. Bueno, luego hay otro que hizo otra teoría sobre que se tiene, y como algo impersonal significa que es un colectivo, y el imperio romano, ¿no? Pues aquí se está hablando del cuerno pequeño como el imperio romano. Algunos también lo confunden a la bestia con el cuerno pequeño. Luego algunos más dicen que se trata de los musulmanes. Bueno, también es una teoría muy interesante, que parte vamos a hablar sobre esta temática. Pero hay otros que entienden que sí se trata de una persona, y en ese sentido hay, por ejemplo, 2 grupos de teorías sobre qué es una persona. Están las teorías de personajes históricos, como si el cuerno pequeño está, pero se refiere a Antíoco Epífanes, así dicen algunos. Específicamente la Biblia habla de Antíoco Epífanes en el capítulo 8 y en el capítulo 11, pero en el capítulo 7 no es Antíoco Epífanes, porque él pertenece al imperio griego. Este cuerno pequeño que estamos hablando sale de la cuarta bestia, que es del imperio romano. Así que descartado. Algunos dicen que Nerón también, otros dicen que el anticristo era Domiciano. Son algunos que interpretan que el anticristo ya vino. Si era una persona, pero ya vino. Fue uno de los emperadores. Otros dicen que fue Mahoma, Napoleón, Mussolini, Hitler, Juan Pablo II, el príncipe Felipe, Obama. Cuando vino la pandemia, yo me acuerdo que hice un video porque todos decían: ya llegó el anticristo, Bill Gates es el anticristo, y sacaban todas las teorías de que Bill Gates es el anticristo. Y bueno, algunos dicen que el de Rusia, Putin, Emmanuel Macron, de Francia. Otros dicen que es Trump, Donald Trump. También me acuerdo que saqué otro video para
para decir, no, él no puede ser el anticristo, y tiene algunas razones porque, primeramente porque él tiene muchísimos enemigos, y que el anticristo no va a ser con muchos enemigos, va a venir con todo el mundo, lo va a querer. Y luego, fíjense, Elon Musk también es un anticristo para algunos, y ahí ponen su lista de teorías. ¿Quién dice aquí? El Mahdi, que están esperando el 11º imán de los musulmanes, que también es muy interesante esa teoría. Vamos a ver algo, cuando termine esto, yo creo que van a quedar con más preguntas todavía, pero pues para eso está la sección de preguntas. Bueno, personajes futuros. También creemos que es un personaje, pero algunos entendemos que se trata de un personaje futuro, y en los que teorizan dicen que lo que va a pasar es que es el anticristo, alguien que ha venido pero que va a resucitar, que algunos le llaman el Nerón revivido, el Nerón resucitado. O sea que Nerón va a resucitar y va a ser el anticristo. Otros más dicen que va a ser el mismísimo Judas, el que va a resucitar y se va a convertir en el anticristo. Bueno, pues ya con esto ya tenemos una idea de lo que se dice sobre el cuerno pequeño que piensan que va a ser el anticristo. Bien, hay un personaje cuando se establece lo que es la Comunidad Económica Europea, y el secretario de Naciones Unidas de la ONU, que en ese entonces era Henry Spack, dijo: nosotros no queremos ya más comités, lo que necesitamos es encontrar a un hombre que posea la suficiente estatura para coligar a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis económica en que estamos a punto de hundirnos. Mandadnos ese hombre, lo vamos a recibir, dijo en su tiempo Spack, que era el secretario de la ONU. Mandadnos a este hombre, lo vamos a recibir. Lo mismo si viene de Dios que si viene del diablo. Realmente la ONU todavía sigue con esa esperanza de que va a surgir un líder. Y de hecho en este ensayo, algunos dicen que ni siquiera era un ensayo, sino que ya era parte del plan de avance en la pandemia, para probar y avanzar un paso más hacia el control mundial para la salida de un hombre. Y pues es posible que de esa manera sea, y que ese paso que ya se dio no se va a ir de ninguna manera hacia atrás. O sea, el avance que el mundo tuvo cambió radicalmente, que dio un salto hacia la cercanía de la profecía bíblica, tanto así, que escuchen esto, tanto así, que muchos escatólogos, algunos de ellos los conozco, hemos participado en algunas formas, y cambiaron su postura sobre el pretribulacionismo, que quiere decir que Cristo va a venir primero, y debido a todas las circunstancias entendieron que ya están en la gran tribulación. Incluso hubo algunos que empezaron a contar que ya estábamos ya en la tercera trompeta de Apocalipsis, y que lo que va a pasar es que la iglesia pasa por la tribulación, y que lo que estamos esperando es la venida gloriosa de Cristo. Qué interesante lo que sucedió con la pandemia, y este avance que se tuvo en la profecía se acercó para la llegada de este personaje. Pero miren, hay un orden histórico del libro de Daniel, para que más o menos entremos a comprender. Cuando ustedes leen el libro de Daniel, no está ordenado cronológicamente la lectura. Por ejemplo, miren, el cautiverio en el 605, el sueño de la imagen en el 602, la estatua de Nabucodonosor en el 605, el sueño de Nabucodonosor en el 605, la visión de las 4 bestias en el 556. Pero ustedes se dan cuenta de algo, que las fechas, en lugar de ir avanzando, van bajando. ¿Por qué? Porque es antes de Cristo. La fiesta de Belsasar en el 539, pero si ustedes van a los capítulos, ustedes se van a dar cuenta que la fiesta de Belsasar está en el capítulo 5, pero son de los últimos acontecimientos que pasaron. Cuando, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones está cerquita ya en el capítulo 6, pero en realidad
este acontecimiento es de los últimos, porque ya Daniel era un anciano, casi 90 años cuando fue tirado al foso de los leones. Así que algo muy interesante. Entonces, el foso de los leones y las últimas visiones de los capítulos 11 y 12 del libro. ¿Cuál es el tema del libro? El tema central del libro, yo creo que eso ya lo hablaron, es la soberanía de Dios. De modo que nosotros no predicamos el poder o la venida del anticristo, sino predicamos el poder y la soberanía de nuestro Dios, porque Dios está en control. De hecho, el anticristo no puede manifestarse hasta que Dios diga, o sea, hasta que lo detiene. Hay algo que lo detiene y no puede surgir, porque el que da la última palabra es el terreno. Es algo muy importante que también Daniel lo presenta. Pero el tema central, fíjense qué interesante, en este cuadro lo presentamos. Ezequiel detalla las profecías relacionadas a Israel. Y cuando ustedes leen Apocalipsis, están viendo lo que Dios está hablando para la iglesia, que estaba viviendo en un contexto de sufrimientos. Pero las palabras de Apocalipsis están dirigidas a la iglesia. Pero el libro de Daniel está dirigido a los incrédulos, a los gentiles. Por eso se detallan los tiempos de los gentiles y toda la historia gentil. Es muy importante hablar acerca de esto. Sí, los profetas anteriores a Daniel enfatizaban también la soberanía de Dios. Dios está en control de todo y Dios tiene un plan para la historia de la humanidad y no se desarrollan las cosas por casualidad, sino que hay un Dios que es soberano. El tema central de la Biblia, por ejemplo, este teólogo que es Mel Pilman, dice en uno de sus libros, a través de la Biblia, que el tema es Dios revelado como el que domina el levantamiento y la caída de los reinos de este mundo hasta su reino final y establecimiento de su propio reino. En otras palabras, todo gira alrededor del reino de Dios. ¿Saben qué es lo que nosotros decimos generalmente cuando hablamos del tema del dominio mundial? Que no importa el que esté de presidente, de presidenta, no importa. Lo importante es quien reina allá arriba. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí básicamente este escritor. El tema que trata el libro de Daniel en realidad es historia, visiones y profecías de los tiempos de los gentiles. Porque recuerden que está enfocado a todo lo que pasa en el mundo gentil, con los imperios mundiales. Historia, porque detalla la historia de Daniel dentro de ese imperio, así que hay mucha enseñanza de la historia. Luego también visiones, porque hay algunas visiones y profecías, no son lo mismo, se pueden distinguir entre visiones y profecías dentro del libro de Daniel. De modo que podemos sumar un bosquejo más o menos como de esta. Vamos a ponerlo aquí. Capítulo 1, antecedentes personales. Capítulo 2 al 7, tratado de los tiempos de los gentiles, y del 8, porque hoy estamos en el 7, el tiempo de los gentiles. Y del 8, es muy importante esto, para que sepamos que del 8 en adelante, que está en hebreo, miren, hasta el capítulo 7 está en arameo, que era el idioma de los gentiles, donde fueron llevados. De modo que hasta el capítulo 7 se está describiendo a los imperios mundiales gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque luego algunos confunden el capítulo 8 con el 7. Pero el capítulo 8 no es lo mismo, ni es un seguimiento, sino que allá se enfoca al pueblo de Israel. El capítulo 8, del 8 al 12, la historia de Israel durante el tiempo de los gentiles. Por eso está en el hebreo estos capítulos. Y aquí vemos los años de cómo están los capítulos, para que se den cuenta que no está en un orden cronológico. Y es interesante, voy a ponerle dos ejemplos. ¿Por qué le voy a poner dos ejemplos? Porque, por ejemplo, el capítulo 7, que es en el 550, sucede bajo el periodo de Belsasar. Esta revelación que estamos en el capítulo 7 sucede bajo la revelación de Belsasar. Pero el capítulo 8
sucede 2 años después. No está hablando de la cronología, porque algunos interpretan y dicen, mire, el capítulo 7 ya habló del cuerno pequeño y ahora viene a explicar en el capítulo 8 está el cuerno pequeño y detalla el cuerno pequeño. No es el mismo cuerno pequeño y no es en el mismo año. Véanlo, el capítulo 8. Y luego el capítulo 9 todavía, que habla de las 70 semanas, fue la época de Darío. Y en la época de Darío se explican las 70 semanas, se habla de un anticristo, pero no es el mismo del capítulo 8. ¿Sí? Es algo muy importante porque de pronto, si no conocemos esas fechas, podemos caer en confusión. Vamos a ver esto, mira, una sinopsis rápido, esto va a ser muy rápido porque ustedes ya lo vieron, solo para como un paneo, ¿no? Miren, la sinopsis del libro de Daniel. El libro de Daniel comienza precisamente con la historia, en la escena en la corte de Babilonia, y el principal incidente es el relato de la negación de Daniel y sus amigos para participar de la comida de la mesa del rey. Ese es el capítulo 1. Pero vean, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan el sueño del rey y el horno de fuego. ¿Cuál es el seguimiento que aquí podemos ver? Las dos secciones refieren de imágenes enormes. La imagen gigantesca que aquí pudo ver este sueño, y luego la estatua real. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una estatua y aquí hay una imagen. Hay una relación entre el capítulo 2 y el capítulo 3, porque la primera es donde aparece el capítulo 2, el sueño. Algo vamos a ver de ese sueño. Luego el capítulo 3 habla del horno de fuego porque no adoraron la imagen que se hizo. Son dos imágenes. Luego, capítulo 4 y capítulo 5 también se van contrastando. ¿Por qué? Porque aquí se habla del orgullo de Nabucodonosor y aquí del orgullo de Belsasar. También están en contraste o en seguimiento ordenadamente. Pero hay algo interesante. Surge el tema de las bestias. ¿Por qué el tema de las bestias? El tema de las bestias es central en el libro porque un día Dios va a destruir a las bestias que se han apoderado de la imagen del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre permitió que la imagen de Dios sea degradada al punto que se ha convertido en bestia. Fíjate, las bestias dominando a los hombres. Esto es algo interesante. Por eso el capítulo 6 también habla de bestia, que es ya el foso de los leones, donde fue tirado Daniel con unas bestias. Es interesante ver el seguimiento del tema de las bestias. El capítulo 7 y 8 tenemos dos visiones también de animales, pero el capítulo 7 habla de las 4 bestias y el capítulo 8 nos habla solo de 2 bestias. Así que también vemos el seguimiento del tema de las bestias. ¿Por qué las bestias? Aquí estamos en el capítulo 2 y el 7, el sueño del rey, que habla de la imagen con los imperios. Desde el sueño de Nabucodonosor, él vio los imperios como algo enorme, algo admirable, pero Daniel ve ese mismo sueño como bestias, porque los hombres no son un gran imperio, son como animales, bestias que están peleando unos con otros el poder. Así los mira Dios. Así que este es el punto de vista del hombre de los imperios. El hombre piensa que está construyendo una gran imagen, pero Dios dice no son imágenes, es una imagen grande y bonita. Lo que están haciendo es que como bestias están peleando el poder. Y se lo muestra en el capítulo 7, y se parecen los poderes que están peleando como bestias. Bueno, en el capítulo 8 encontramos la visión de los dos, el carnero y el macho cabrillo. Vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero aquí está el panorama del libro de Daniel. Miren esto. Recuerden, esta parte está escrita en hebreo. Esta parte. Vean que aquí está el tema de las bestias, que es un tema muy importante. No lo podemos obviar ni pasar por alto, el tema de las bestias. ¿Por qué? Porque es una distorsión del propósito de Dios. La idea de Dios es que el hombre
el hombre refleje su imagen, no que se convierta en bestia. Y por eso el libro de Daniel es muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que reflejar la imagen de Dios. De modo que, vamos a ver esto, miren. Aquí comienza el tema, la lucha de estas bestias. En arameo, es toda esta parte en arameo, que es el tiempo de los gentiles, y aquí en hebreo, que es la parte para Israel. Pero la idea es que un día Dios, y lo menciona en la lectura que dimos, va a destruir a esas bestias y va a establecer su reino con la imagen de su hijo, el hijo del hombre, no una bestia, es el que va a establecer su reino para siempre. Y todos esos poderíos, toda la pudrición, por así decir, se va a acabar y se va a reflejar la imagen de Dios a través del Hijo. Muy bien. Dicho esto, ya no lo voy a explicar más quiero que vean esta imagen. Esta imagen está reflejando Apocalipsis 17, 9 al 12. Miren qué dice. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. No están describiendo la identificación de la mujer allá en ese pasaje. Están describiendo la identificación, porque de pronto hay un error garrafal y dicen, miren, hay 7 montes y los 7 montes empiezan a buscar a ver quién es la mujer de Apocalipsis 17. No, lo que está describiendo Apocalipsis 17 son las mismas 7 cabezas que representan 7 reyes. Está identificando a la bestia, no está identificando a la mujer, porque la mujer, dice, los 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Aquí están las 7 cabezas sobre las que está sentado. Así que la identificación de 7 cabezas no son montes literales, sino que son 7 reyes, para que puedas ubicar quién es la bestia. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Es de estos 5 han caído en el tiempo de Juan. Juan es el que está escribiendo, y la bestia que estaba en el tiempo de Juan, la cabeza de esa bestia era Roma. Ahorita vamos a ver. 5 de ellos han caído. Uno es que era Roma, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a ver las 7 cabezas. Las 7 cabezas son, desde que el hombre está sobre la tierra, ha habido 7 cabezas en esa bestia gobernando sobre la tierra. Primero, el imperio egipcio. Desde que fue creado el pueblo de Israel, ellos han perseguido. El primer perseguidor fue Egipto. ¿Se acuerdan de Egipto? Muy bien, Egipto es el primero. Luego siguió el imperio asirio. Después, Babilonia. Después, Medo-Persa. Muy bien. ¿Cuántos dicen que habían caído? 5. Entonces, griego, hasta allá. 5 han caído. Uno es, ¿cuál era el imperio que estaba en el tiempo de Juan? Roma, el imperio romano. Uno es. El otro no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es el imperio de la bestia, el imperio que va a resurgir. Y ahorita vamos a explicar por qué decimos que es el imperio romano revivido y que es parte del imperio de la bestia. Vamos a ver esto, algo muy importante. La bestia que era y no es también que el octavo. Esto significa que esa bestia va a morir. Esa bestia, el octavo. Ahora, ¿por qué es el octavo? ¿Por qué es el octavo? Acuérdense que es el 11º cuerno, porque 10 cuernos estaban. Surge como el 11º, derriba 3 y él queda como el ¿qué? Como el octavo. Es algo muy importante entenderlo. Es también del octavo y es de entre los 7. También, fíjate, no hay otro imperio sino que de los 7 que mencionó,
de los 7, de allí pertenece. O sea, la bestia en realidad no está activa, pero no está muerta. Está adoleciendo, pero no está muerta. Está como que quiere resurgir continuamente. Por eso es que surgen los anticristos, porque quieren revivir a la bestia. Bueno, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí está, sobre esta, que es el séptimo imperio, sobre este 10 reyes que has visto y que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente, óiganlo bien, juntamente los 10 reyes. Por lo tanto se descarta el historicismo que dice que son 10 tribus de Europa que sucesivamente subieron. No, porque estos van a recibir poder juntamente con la bestia, son contemporáneos de la bestia, no de una manera sucesiva, como los imperios que sí son sucesivos, pero vean que pertenece a la misma bestia. Pertenece a la misma bestia, aunque ha habido varios imperios, pertenece a la misma bestia y lo monta la mujer, que es otro tema. El tema de la mujer también es algo muy interesante en este sentido. Miren, lo que está diciendo aquí es esto. El capítulo 2 habla de los 4 imperios mundiales, que son de la cabeza de oro, que es Babilonia, y luego el pecho y los brazos, que es Medo-Persia, Grecia, y que son la parte de los muslos, y Roma, que es los pies largos hasta lo que son los dedos de los pies, desde aquí las piernas y los pies. Eso representa el imperio romano, los 4, de las piernas y los pies y los dedos de esos pies. Es el imperio romano, son 4 imperios. Bueno, pues es la misma del capítulo 7, solo que ahora son representados con bestias. El primero es un león y representa al imperio de ¿qué? Babilonia. El segundo es un oso que está así de lado, porque es Medo-Persa. De un lado tiene más poder que de otro, Medo-Persa. Luego viene el leopardo, que es veloz y hasta tiene 4 alas para impulsarse, y tiene 4 cabezas, porque se dividió en 4 partes el imperio griego. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque aquí es donde va a surgir los 2 animales del capítulo 8, que detallan el imperio Medo-Persa y el imperio griego, no el imperio romano. El capítulo 8 no detalla el imperio romano, detalla el imperio Medo-Persa y el imperio griego, con el enfrentamiento que tiene el macho cabrío juntamente con el carnero que se enfrenta, ¿sí? El carnero que se enfrenta, el carnero que es Medo-Persa, el macho cabrío que es el imperio griego, que es hasta aquí. Son estos 2 animales que están por este lado. Bueno, y ahí sigue el imperio romano. Todo esto pertenece al imperio romano hasta llegar la venida de Cristo. Es muy importante decirlo, ¿no? Porque vamos a ver cómo lo podemos poner. Miren, aquí está el sueño de la imagen del capítulo 2. Los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego viene el capítulo 7, que es el que estamos viendo. ¿Está bien? El capítulo 7 es de nuevo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Muy bien, vamos a ver, son 4 nada más. Pero Medo-Persa está representado por el carnero y Grecia está representado por el macho cabrío. Este que está aquí son los 10 cuernos. Muy bien, vamos a ver. La visión del carnero, entonces, quiero que es importante que lo entendamos. Este es todo el paneo del libro de Daniel, por decir así, con bestias. Miren, este macho cabrío no detalla a Roma, ¿se dieron cuenta? Sino detalla al imperio griego. Ese es el del capítulo 8. Por eso les decía, hay un cuerno pequeño en el capítulo 8, pero no es el cuerno pequeño del capítulo 7, porque en el capítulo 7 es el cuerno pequeño de Roma, pero en el capítulo 8 es un cuerno pequeño griego. Muy importante decirlo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, véanlo, él está en Grecia.
no en Roma. Y este es parte de solo que detalla en la fase. Es decir, el Imperio Romano viene en fases. Y una de las últimas fases que detalla la Biblia es la fase de los 10 cuernos. ¿Ya? No es que hay otro imperio, sino que es el mismo, pero en otra fase. Muy bien. Entonces lo podemos ver. Capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 de Daniel. Es como un repaso de este ver. Hasta aquí repasamos de nuevo. El capítulo 2 nos presenta la imagen, pero nos presenta Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El capítulo 7 nos presenta con bestias, pero es Babilonia, Medo-Persia, dígalo, Grecia y Roma, exactamente, con sus cuernos también. El capítulo 8 solamente habla de dos. Acuérdense de cuál. Habla del Medo-Persa y de Grecia. ¿Hasta allá? Ese es el paneo del libro de Daniel enfocado al tema de bestias que van a ser destruidas. Ahí ustedes lo pueden ver aquí con gráficas de las fechas y todo es la teoría de los tiempos de los gentiles. Todos esos cuatro se llaman el tiempo de los gentiles o el gobierno gentil, cuando Israel es sometido por los gobiernos gentiles hasta que venga el reinado de Dios. Muy bien. Vamos entonces a ver, fíjense que alusiones a Roma. La cuarta bestia y la cuarta parte de la imagen es Roma. Me refiero al Imperio Romano, porque es muy claro. Y en la Biblia se habla del Imperio Romano, claro que sí. Primero se habla en forma profética, porque el Imperio Romano representa, del sueño de Nabucodonosor en la imagen, representa los pies, en parte hierro y en parte barro cocido, de la imagen, las piernas y los pies. Las piernas es largo, es muy largo, la parte de las piernas y los pies del Imperio Romano. Ya está la fase de las piernas, pero falta la fase de los pies con los dedos. ¿Sí? Lo largo, no sabemos qué tan largo va a ser, pero de que viene la parte de los 10 dedos, ya viene y pronto viene. Luego, el Imperio Romano también es la cuarta bestia que se describe como espantosa y terrible, y algunos piensan que esa cuarta bestia es en realidad un dragón, algunos piensan, pero no se describe en realidad cómo es, porque tiene mucho misterio y espanto esa bestia. Bueno, también se habla en Daniel 9:26 de Roma. ¿Por qué? Porque cuando se habla de las 70 semanas se profetiza la destrucción de Jerusalén del año 70 por Tito Vespasiano, y dice en el texto de Daniel 9:26 de las 70 semanas que el príncipe que ha de venir, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Lo que está anunciando es, cuando vean que es destruida la ciudad y el santuario, esa nación o potencia que destruya la ciudad y el santuario va a tener un príncipe en los tiempos del fin. De modo que allá se nos dice que el príncipe que ha de venir surge del mismo pueblo que destruye la ciudad y el santuario en el año 70. Es el Imperio Romano. Es algo muy interesante, porque ahí como que ya nos dio una nacionalidad que va a ser del Imperio Romano. Y esto es algo muy interesante, porque ahorita vamos a entender qué es el Imperio Romano. Dale, vamos a ver esto. Luego, también hay una palabra, cuando se habla de la abominación desoladora, dice que fuerzas profanan el santuario en Daniel 11:31, la abominación desoladora de Antíoco Epífanes, y un prototipo del anticristo, y también el respectivo tiempo del fin. Así que como que se anuncia que Roma va a jugar un papel importante. Incluso cuando la Biblia dice que vendrá naves de Quitín que iban a enfrentar a Antíoco Epífanes, y Quitín allá representa
O sea, la palabra Kitim representa Roma. De hecho, muy interesante que en la Septuaginta dice así: y vendrán romanos. Cuando habla de naves de Kitim, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, traduce Roma. Naves de Kitim, dice que son los romanos. De modo que vemos que Roma está muy presente por allá. Ahora, miren este mapa. El Imperio Romano, en realidad, abarcó, como eran las dos pies de barro y hierro mezclado, como eran los dos, el Imperio Romano también abarcó dos porciones grandes de Europa. Nosotros estamos conociendo la parte, por ejemplo, de Europa occidental, pero no solamente existe Europa occidental, sino Roma abarcaba la Europa oriental, que muy poco se habla de eso, porque serán los dos pies. Cuando nosotros hablamos de la caída de Roma, por ejemplo, generalmente hablamos de la caída en 476 de esta parte de Europa, la caída del Imperio Romano. Pero esta parte también es del Imperio Romano. O sea, que si hablamos de la venida de un anticristo que procede del Imperio Romano, tendríamos que tomar en cuenta toda esta geografía, veanlo, en donde puede proceder este personaje que es el Imperio Romano. Ya vamos captando un poquito, ¿no? Pero fíjense, por eso es que el Imperio Romano tenía un logo. El logo del Imperio Romano era el águila. El águila, exactamente, que tiene dos partes, porque es oriente y occidente. Así que el anticristo puede venir ya sea de la Roma oriental o de la Roma occidental. De todas maneras, es parte del Imperio Romano que no deja de morir, o sea, no termina de morir. Tiene, por ejemplo, así que agoniza, pero no está muerto. Y bueno, pues aquí está, Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fue el pueblo romano el que destruye la ciudad y el santuario, y el príncipe todavía ha de venir. Así que es romano, pero esa es la parte del Imperio Romano. El pueblo pequeño, por lo tanto, es el líder ¿de qué? Del Imperio Romano. Va a liderar el Imperio Romano revivido, y podemos decir que este pueblo pequeño de Daniel 7 es la misma bestia que aparece en el capítulo 13, la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Solo que aquí no es un cuerno, aquí es una bestia. Si hacemos las comparaciones, vamos a encontrar muchísimas. Por eso se llega a la conclusión de que el cuerno pequeño de Daniel 7 es la misma bestia que Juan ve en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero cuando se da el capítulo 13 de Apocalipsis, quiero decirles rápidamente, miren, el capítulo 13 de Apocalipsis ya es la mitad del libro, y es la mitad de la tribulación, porque no es el inicio del reinado del anticristo. El inicio del reinado del anticristo es el capítulo 6 de Apocalipsis, donde sale como un príncipe. Por eso es el príncipe que ha de venir. Sale como un príncipe montado en un caballo blanco, imitando a Cristo del capítulo 19, que monta un caballo blanco. Ese es el anticristo, pero en el capítulo 13, que ya no es el príncipe que ha de venir, sino que se convierte en la bestia que sale del abismo, en el capítulo 13. O sea, que hay una fase diferente, donde él es posesionado por la bestia, en el capítulo 13. O sea, la primera parte, que son los primeros 3 años y medio, es la tribulación, pero la segunda parte es la gran tribulación, donde no solamente se habla ya de el príncipe que ha de venir, sino del desolador, la bestia que surge del abismo. Es un tema también interesante, pero este es el cuerno pequeño del capítulo 13. ¿Va? Miren, intentos de levantar ese imperio romano, como que en la parte de occidente
conocemos un poquito más de la historia que se ha intentado levantar. En la parte oriental también se ha querido establecer a través, ya después del surgimiento de Mahoma, se ha intentado establecer los musulmanes esperando al Mahdi también, como la venida de ese Cristo que va a establecer. No había tenido la fuerza que está teniendo ahora, que por cierto quiero decirles algo, que por cierto los musulmanes están teniendo muchísima influencia en Europa, y Europa se está convirtiendo en musulmán. Interesante ese tema, ¿eh? Pero regreso para acá, porque a lo mejor hay que ponerle ojo para allá, porque saben ustedes que el Mahdi es el Mesías que según ya está, y dicen las teorías musulmanas que es un niño que se extravió y se fue en una cueva y está esperando resurgir. Es el Cristo que están esperando, que va a surgir de una cueva. Y la Biblia dice, la bestia que sale del abismo. Así que interesante, ¿no? Pero no los quiero tampoco poner en tantas cosas, ¿no? Pero miren, la parte occidental, que es esta, vean, esta es la parte occidental del Imperio Romano, de aquí para acá. No de la oriental, no vamos a hablar de aquí. Miren, han intentado revivir el Imperio Romano de Occidente. Desde Carlomagno, que quiso establecer también un imperio, hasta Otto el Grande, que establece el Sacro Imperio Romano, lo unge para establecer el Sacro Imperio. Luego Napoleón quiso establecer el imperialismo romano. Bismarck también, de Alemania, también quiso establecer este imperio. Mussolini, de hecho, Bismarck fue el primer rey, Mussolini el segundo rey. Hitler también quiso establecer el Imperio Romano. Estamos hablando del Imperio Romano, ¿eh? Es el tercer rey, Hitler. No lo logró. Luego ya empieza a resurgir en 1948 el Congreso Europeo con en La Haya, que forman la Comunidad Económica Europea para hacer revivir el Imperio Romano de Occidente. Pongan atención a eso, ¿eh? Y en 1957 se forma la Comunidad Económica Europea. ¿Sabe dónde fue la reunión? En Roma, para establecerla. Qué interesante. Y entonces, cuando eso pasó, todos pusieron atención. ¿No será que algo está pasando con el Imperio Romano y quieren revivirlo? Entonces, vamos a ver algo muy interesante. Sin embargo, vamos a regresar otra vez a la Biblia. En la Biblia detalla cómo es el anticristo. Con todos los pasajes que leímos hace rato, concluimos que surge de la cuarta bestia, el cuerno pequeño. Si surge de la cuarta bestia, entonces sí es de Roma, porque la cuarta bestia es Roma, no es otra bestia, como algunos piensan. Tiene que ser la cuarta bestia, porque es en esa cuarta bestia que sale de en medio de los 10 cuernos. Por lo tanto, es contemporáneo a esos 10. Delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Habla de que es un estratega que va a destruir 3 de ellos para que se posicione como el rey y el octavo. Tenía ojos como de hombre, quiere decir que es un ser humano. Tenía boca que hablaba grandes cosas blasfemias, y a causa de las grandes palabras del cuerno mataron a la bestia y fue quemado. O sea, por sus palabras fue destruido, porque habla como bestia. Y así que Dios destruye a esa bestia y establece un reino basado en la figura de un hijo de hombre, porque ese hijo de hombre refleja la imagen de Dios, no de las bestias. Es lo importante. Parecía más grande que sus compañeros. O sea, cuando fue creciendo, creció más que sus compañeros. Se levanta, aquí está, es la misma, aquí está, poniéndolo con imágenes, pero aquí lo vemos más clarito. Dice ya, derribará a 3 de ellos, será diferente a las primeras 10. ¿Qué quiere decir será diferente? Es interesante eso, será diferente, quiere decir que su naturaleza, aunque es un hombre, pero que de pronto cuando dice que será diferente, quiere decir que es un ser, que es, como dice, la bestia que sale del abismo, que es algo muy interesante. Quebrantará a los santos del Altísimo
Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este es interesante esto, ¿eh? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese tema de la ley civil y los cambios de leyes civiles es muy interesante porque son moveres de todo lo que es anticristiano. Y eso, fíjense, eso puede ser un ojo para que nos demos cuenta por dónde está viniendo el anticristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la cultura anticristiana que se quiere establecer tiene una fuente, y a lo mejor en esa fuente es la línea del anticristo. ¿Por qué? Porque es todo lo anticristiano, porque lo anticristiano va a traer al anticristo. Entonces es algo muy interesante mirar esa línea, ¿no? Dice allá, dominará 3 años y medio. Significa que los primeros 3 años, cuando sea el príncipe, no se están contando como tal su gobierno, sino es el gobierno de los 10. Es el gobierno de los 10. Surge, pero él está presente, pero todavía no es la totalidad de su gobierno, sino hasta los 3 años y medio, cuando es posesionado por la bestia que sale del abismo. Muy bien. Será destruido cuando se siente el juez. O sea, que con la venida de Cristo va a ser muerto este anticristo, este cuerno pequeño. Vamos a ver esto. 2 cuernos pequeños diferentes. Entonces el capítulo 7 es el cuerno pequeño de Roma. El capítulo 8 es el cuerno pequeño griego. El capítulo 7 es del anticristo y el capítulo 8 es de Antíoco Epífanes. Este ya pasó en la historia. Este del capítulo 8 es local, pues solamente una parte limitada de Grecia, pero este va a ser universal, es general. Por eso no hay que confundir. De pronto, cuando algunos agarran el capítulo 8 y empiezan a hablar del anticristo, a lo mejor hay un tipo del anticristo con Antíoco Epífanes. Definitivamente es un tipo del anticristo, y es un anticristo, pero es griego. No es el anticristo que sale de Roma, del capítulo 7. Esto es importante aclarar, porque de pronto hay hasta una teoría de las 2300 tardes y mañana, pero no tiene nada que ver con esta, porque esto fue histórico y se cumplió en el año 165 antes de Cristo. Muy bien, aquí vemos entonces, esta es la bestia del capítulo 7 y esta es la del capítulo 8, el cuerno pequeño del macho cabrío. Muy bien, el cuerno pequeño tampoco es Alejandro el Grande. Algunos pensaban que es Alejandro el Grande. Me apasiona porque está en el libro de Daniel, citado en el libro de Daniel. Por lo menos hay 3 ocasiones que se cita Alejandro el Grande en Daniel, y no como algo malo. Fíjate qué interesante. A pesar de que era un rey muy notable, no se le cita como alguien malvado, sino Alejandro el Grande. Su imperio está representado en Daniel 7 como el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, el imperio griego, el imperio de Alejandro. Y también aparece citado como el cuerno notable del capítulo 8. Antes que surja el cuerno pequeño, hay un cuerno notable. Ese cuerno notable es Alejandro el Grande, que avanza su imperio tan rápidamente, pero no por mano de hombre, es cortado. Muy joven murió. Representa al primer rey poderoso, el rey valiente de Grecia, del capítulo 11. También Alejandro, allá está Alejandro el Grande. Por eso le decía, hay que leer y identificar a los personajes que allí aparecen, porque es algo muy interesante. Pero hay 4 posibilidades del cuerno pequeño, del capítulo 7. Número 1, primera posibilidad. Dice allá, puede ser una referencia ¿a quién? Antíoco Epífanes. Algunos dicen, ese capítulo 7 es una referencia a Antíoco Epífanes, pero queda descartado. El capítulo 7 no está hablando de Antíoco Epífanes, es el capítulo 8, y Antíoco Epífanes también se habla en el capítulo 11, pero no en el capítulo 7, así que queda descartado. Es un tipo del anticristo, desde luego, pero no es el anticristo del capítulo 7. Segundo, puede ser un emperador romano, pero que quedó en la historia como Nerón, como Domiciano, y algunos lo interpretan
ya como algo del pasado. Es decir, no busquen el anticristo porque eso ya quedó en el pasado. Y lo dejan como una interpretación en la historia de la época de Juan. Luego hay una tercera, que es la que dice, no, es un personaje futuro. Y hay muchas evidencias que apuntan a que es un personaje futuro. Pero ¿qué tal si hay una cuarta interpretación? ¿Qué tal si es una perspectiva combinada? Quizás la profecía se aplique a Antíoco, también a los emperadores romanos que pueden ser anticristos, y también se aplique al fin de los tiempos. Es una buena perspectiva también. Solo una llamadita a la prudencia. De pronto podemos caer en ciertos extremos. Número 1, cronomanía. ¿Qué es eso? La cronomanía es la mala costumbre de poner fechas para la venida de Cristo. Fecha para el rapto. Próxima fecha para el rapto. Ya Cristo viene y va a venir en el mes de septiembre, porque es el mes de la fiesta de las trompetas. Bueno, podemos caer en esta cronomanía. Y así podemos poner. Y recuerden que 2 sectas que existen ahora surgieron por poner fechas, que son los testigos de Jehová y el adventismo del séptimo día. Surgieron por fechas, con Miguel. 2, especulaciones sobre la identidad del anticristo. ¿Y qué? ¿Será judío? ¿Será musulmán? ¿Será híbrido? ¿Será o no será? Y empezamos con las especulaciones, que está bien. Yo creo que hay que meditar en esta temática. Yo soy de esa idea, que hay que reflexionar sobre la venida de Cristo muchísimo, muchísimo, y ver las posibilidades de un cumplimiento profético. Está bien, pero no podemos caer en especulación dogmática para decir así va a ser en este sentido. Hay que tener mucho cuidado. Vamos, la gematría. Incluso la gematría es que se le asigna números a diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el número de la bestia es el número 666. Me acuerdo de la Vicaris Filii Dei, que el anticristo ya está igual a 666. El Papa, porque allá en la tiara que tiene da 666. O simplemente algunos dicen que su nombre va a comenzar con R, porque 6 más 6 más 6, 18, y el abecedario inglés, la R es el 18, así que su nombre va a comenzar con R. Hay que buscar el personaje de la R. Entonces, empezar a especular de esa manera no es muy prudente. Y esto a veces hasta puede causar un mal testimonio. ¿Sí? Incluso hay quienes ya lo identificaron, ya hay que ir a hacer un complot para ir a matar a la bestia, ¿no? Todos nos juntamos. La resurrección de un anticristo pasado, y que va a venir Judas, ya dijimos, o Nerón, lo que sea. Puede ser un clon sin alma. Sí, a lo mejor con los adelantos de la clonación puede ser alguien un clon que no sea un humano, no sea algo así, ¿no? Y por último, que si será homosexual o no será, porque dice que del amor de las mujeres no hará caso. Y esto es una expresión que no se interpreta como de homosexual, ¿no? Bueno, Antíoco Epífanes sí es un tipo del anticristo. Y se pueden tomar ejemplos de Antíoco Epífanes, sí se puede. Por ejemplo, fíjese, en el periodo de Antíoco Epífanes se habla de la ira. Es un tiempo de ira, un tiempo de violencia, de desprecio hacia Dios, la profanación del templo. Incluso les voy a decir algo. Ustedes han escuchado en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 32 o 22, se dice de la fiesta de la rededicación a la que asistió el Señor Jesucristo. Es la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es la de la rededicación. Surge acá. Es una fiesta que se hace en estas épocas decembrinas. Es una fiesta judía. Y es muy semejante a la Navidad. Y esto, la purificación del templo, la purificación después de esto, sucedió en un 25 de diciembre. La purificación, por eso se recuerda la fiesta de Hanukkah.
Sé que hay muchos parecidos en ese sentido, ¿no? Pero la Navidad y Hanukkah, y si Hanukkah celebró el Señor, algo muy interesante. Bueno, aquí una severa persecución contra los judíos, pretensión de ser Dios, fue derrotado finalmente. La cosa es que hay muchas semejantes, por eso Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo, pero él no es el anticristo del capítulo 7. Ahora, Epífanes no es, y ahí están los argumentos acá, yo creo que no necesitamos explicarlo más porque ya queda muy claro de qué va es. Pero, ¿qué tal si es el papado? Porque hay diferencia entre decir que es el papa y decir que es el papado. Son dos cosas diferentes. Incluso, no es lo mismo hablar de la Iglesia Católica que hablar del liderazgo de la Iglesia Católica. Pero en este caso, algunos dicen, por ejemplo en el adventismo, que el cuerno pequeño es el papado. No es el papado, y no para que yo defienda a Roma, no. Estoy diciendo simplemente que hay que ser objetivos en la interpretación. Miren, no es porque se trata de una persona, no de un sistema. Es una persona. Aún los sistemas funcionan con personas. No se puede hacer impersonal. Tiene que haber una persona que desarrolle el sistema. Porque es cuestionable de que el papado haya destruido a 3 reyes y surgido como el cuerno pequeño. Eso no calza en la historia. Podemos hablar más sobre esto sobre las 2300 tardes, que es una teoría del historicismo y que no calza completamente. Muy bien. Ahora, ¿qué más? La abominación desoladora que hubo en la época de Antíoco Epífanes es una figura de lo que va a haber en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 también habla de abominación desoladora. El capítulo 11 habla de la abominación desoladora del tiempo del fin. Y el Señor Jesucristo cita la abominación desoladora no como algo que hizo Antíoco Epífanes, sino como algo que va a ser el cuerno pequeño. De modo que la abominación desoladora todavía se va a cumplir. El Señor Jesucristo habló de la abominación desoladora y esto está tomado en varios pasajes. Por ejemplo, en Mateo 24:15 él dijo de la abominación desoladora y la tomó de las profecías de Daniel. Aquí ustedes pueden ver 3 pasajes principales donde es tomada la abominación desoladora y no del capítulo 8 que de Antíoco Epífanes, no, sino del cuerno pequeño. El cuerno pequeño va a ser la abominación desoladora, de modo que todavía viene. Hay muchas formas en que interpretan la abominación desoladora. Algunos dicen que va a ser el ídolo que la segunda bestia, que es el falso profeta, va a poner en el templo y va a obligar a las gentes a adorarlo. Otros piensan, que también es probable, muy probable que lo que va a suceder en el templo de Jerusalén cuando sea reconstruido, a la mitad, porque comienzan los primeros 3 años y medio, se empiezan la oblación y todas las ofrendas diarias continuas, y a la mitad de la semana tal vez harán un ritual que aparece en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, sobre el príncipe, de un príncipe que se habla en Ezequiel, que va a ser derramada su sangre y que va a morir en el altar tal vez, y es ahí donde se posesione la bestia que sale del abismo a la mitad de la semana y se posesione en el cuerpo, de modo que cuando regrese y se maraville toda la gente en pos de la bestia porque resucitó imitando la resurrección de Cristo, posiblemente sea esa la abominación desoladora. Es algo muy interesante. Entonces el cuerno pequeño es una persona, porque los títulos, y aquí escogí 19 títulos, podría escoger otro más, pero que muestran que es una persona. Por esos títulos son de una persona, incluso hasta su número. Cuando dice, es número de hombre, no es un sistema, es una persona. Se habla que es el inicuo, se habla que es el asirio, el rey de Babilonia, se habla que es el príncipe que ha de venir, el desolador. O sea, son términos para una persona. Y esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si es una persona, entonces nos vamos a enfrentar la gente que se queda en nosotros, la gente que se queda con un personaje tan poderoso que en Tesalonicenses advierte el apóstol Pablo, por si alguien había pensado,
yo me quedo y enfrento al anticristo. ¿Y cuál es el problema? Miren, cuando él se manifieste el inicuo quiere decir sin ley, quiere decir que él va a cambiar la ley para que lo que él haga sea legal. Así que tú no vas a poder demandar a nadie, porque él va a cambiar toda la ley civil a su favor. De modo que lo que él hace va a ser legalmente aceptado. Pero no solamente eso. Cuando empiece el tema, quiero que presten atención a esto. Cuando empiece el tema de la marca, porque algunos piensan que es algo tan fácil, yo solo dejo que me maten y ya no solamente dejas que te maten, hay torturas que aparecen, incluso la muerte que se habla es decapitación. Escuchen eso, la decapitación, que es el sistema que hacen los yihadistas, son los que decapitan, pero no solamente ellos, aquí en Occidente el mismo espíritu tienen los grupos delictivos. Y si ustedes estudian el capítulo 9 de Apocalipsis, se van a dar cuenta que las mafias y los grupos que venden las drogas, porque dice que no dejaron de adorar a espíritus, a demonios, ni dejaron sus hechicerías. Y la palabra hechicerías que aparece allá en el griego es fármaco, quiere decir que no dejaron de traficar con los fármacos. Esto quiere decir que la delincuencia organizada va a estar ligada al sistema. ¿Y saben qué hace la delincuencia organizada? La forma en que matan es lo que dice Apocalipsis: decapitan. O sea, que esto no es algo así sencillo que diga, yo vengo, me quedo, me corta la cabeza. No es tanto así, tan sencillo. La marca de la bestia no solamente es una marca cualquiera, es una identidad de una entidad, porque es la marca de la bestia. Esto significa que cuando tienes la marca, una entidad espiritual se posesiona de la persona que tiene la marca. Es decir, si es tu hijo, ya no es tu hijo el que va a actuar, es la entidad, porque es la marca de la bestia. O sea, es una entidad espiritual el que lo va a posesionar, de modo que no crean, ay, que es mi mamita, le voy a tener cariño, a ver, te ayuda a esconderte. No, ellos mismos van a señalar y van a entregar. Por eso dice Mateo que el padre entregará al hijo, el hijo al padre, y así se entregarán unos a otros. ¿Por qué? Porque la marca trae una entidad, la marca de esta vez. Y es cuando estamos en el Apocalipsis, pero estamos en el cuadro pequeño nada más de Daniel 7. O sea, estamos en Daniel 7, pero fíjense, dice allá: a quien el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, su venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentiroso. Esto quiere decir que cuando Él se presente, multitudes van a estar presentes. Y escuchen eso, ¿qué va a haber? Cuando Él se presente, van a haber milagros y poderes mentales desatados, como la levitación, sanidades del cáncer, sanidades de ojos se van a levantar, porque va a traer un poder. Ahora, una persona que dice, no, yo me quedo, total, no pasa nada. Cuando vea a este hombre hacer milagros y el poder que tiene, va a caer de rodillas, porque la palabra dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad o de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Saben cuál es el amor de la verdad? En el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia, esos que te fastidiaban ya no van a estar para fastidiarte. Hay culto el miércoles, reunión el jueves, ya hasta lo bloqueaste para que no te llegue ese mensaje. Pues ese ya no va a estar para fastidiarte. Alguien dice, yo solo me dejo marcar. Es que no vas a tener ni ganas, porque no hay nadie que te mande mensaje, no hay nadie que te estorbe, no hay nadie que te presione. Ya, alístate que ya es hora del culto. Vamos, no hay nadie, absolutamente nadie. Es más, el Espíritu Santo ahora está actuando en toda su plenitud, en convencimiento, en obra.
pero en ese tiempo está la obra restringida del Espíritu Santo, porque no va a haber bautismo del Espíritu Santo. Va a haber salvación, pero no bautismo, porque el Paracleto va a ascender, porque el vino del Pentecostés como el Paracleto. Antes del Paracleto estaba el Espíritu Santo y había salvación, pero no derramado en plenitud como ahora. Y si ahora que tienes todas estas oportunidades no quieres servir a Dios, ¿tú crees que lo vas a hacer? No, aparte no, como juicio. Dios dice, no lo quisiste recibir, el amor de la verdad. Ahora, por ese desprecio que le hiciste a las oraciones de los santos. Y yo tengo un mensaje del capítulo 10 de Apocalipsis, cuando el ángel entra y agarra el incienso y las oraciones de los santos y los lanza en la tierra como juicio. ¿Por qué? Porque esas oraciones tienen efecto ahora, y si no tienen efecto ahora, lo van a tener en la gran tribulación como juicio para los que rechazaron las oraciones de los santos. Pero los que tienen efecto, tienen efecto. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. ¿Pero por qué Dios? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que ¿qué? En eso se complacieron. Ahora ellos no quieren nada conmigo. Entonces aquí les mando al cuerno pequeño para que lo adoren. Y lo van a adorar porque lo van a adorar. No quisieron adorar a Dios en las buenas. Lo van a adorar al diablo, sí, porque sí. Ese es el periodo tremendo de Dios. No es cualquier cosa, no es un juego. Porque algunos dicen, no, yo me quedo, me arrepiento y listo. No, no es así nada más. ¿Hay salvación o tribulación? Sí, hay. Hay, pero para aquellos que no escucharon el mensaje de Cristo. No para los que lo escucharon y se burlaron y rechazaron, no. Para los que no escucharon. Y hay quienes no escucharon, sí hay. Sí hay. Hay una parte que es la mayor habitada del mundo, la ventana 1040. Ellos no han escuchado, no es que lo han rechazado, ellos no saben qué es Navidad, porque no celebran Navidad. El mundo islámico, el mundo musulmán, los niños que están ahí, no saben qué es Navidad. Ni siquiera saben qué es eso. No han escuchado el nombre de Jesús. Para ellos no existe, ni siquiera saben qué es. Pero aquí se le ha rechazado. Y este es el juicio. ¿Quién va ganando según estas encuestas? ¿Sabías que en las iglesias el 10% de sus miembros no confraterniza? Ese 10% no vino hoy. 20% no son regulares en asistir al templo. Tampoco vinieron. 25% no admite que no ora. 35% dice la encuesta de Estados Unidos, Por eso le digo, no es de acá, es de Estados Unidos, es lo bueno. 35% admite que nunca lee la Biblia. 40% son los que diezman y ofrendan solamente. 60% no participa en los programas de la iglesia. 70% no ayuda en las misiones. 85% no invita a nadie a la iglesia. 95% no ha ganado un alma para Cristo. 95% ya se aburrió con la predicación de hoy. Eso no lo pusimos. Eso voy a hacer una encuesta ahorita lo va a hacer él. Pero ¿saben qué? 100% de la iglesia, ¿qué dice? Me voy con él. ¿Y cómo se van a ir? Si miran las encuestas,